Queremos saludar a nombre del señor decano, Magíster Rubén Cabrera, de nuestra vicedecana, la doctora Lilibet Casasola, de todo el comité organizador, y nuestros panelistas invitados de esta noche, igual que a todos los estudiantes, a todos los docentes, invitados especiales que hoy nos honran con su presencia en este ciclo de conferencia de este miércoles. Y queremos, por supuesto, no dejar pasar por alto y estamos sumamente acongojados por la desaparición física del amigo, del colega, del abogado, el profesor José María Lescano, quien tenía más de 40 años de estar laborando y dando y brindando ese conocimiento adquirido en los juzgados a todos los estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Hoy el Señor Dios Todopoderoso lo llama a estar con él y pues para nosotros pues también es de regocijo por eso, porque está con el Señor, pero también nos llena de tristeza pues saber que no vamos a poder observarlo, vamos a poder verlo, adquirir ese conocimiento que siempre le ha brindado a todos, y pues la Facultad de Derecho y la misma Universidad Autónoma de Chiriquí pues se siente muy triste por la desaparición física del profesor José María Lescano. Y vamos a pedirle a todo el auditorio que está en este momento un minuto de silencio en memoria del distinguido profesor José María Lescano. Bien, queremos entonces también agradecer a nuestros invitados que nos acompañan en esta oportunidad, al doctor Edgar Torres Zamudio, que nos va a estar acompañando, también al doctor Camilo Javier Cantero Cabrera, desde la República de Paraguay, que hoy nos honra con su presencia también estos dos grandes catedráticos del derecho, que para nosotros pues, es de suma complacencia tenerlos en este primer ciclo de conferencia de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Voy a pedirle en estos momentos al doctor Sisto Lan, que estará dando las palabras de bienvenida a todos los presentes, a nombre del señor decano, el magíster Rubén Cabrera, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Doctor Sisto Lan, bienvenido, adelante. Gracias, doctor Juan Carlos Martínez. Muy buenas tardes a todos. Tengan una cordial bienvenida a esta jornada de capacitación virtual. La Universidad Autónoma de Chiriquí y la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas les da la más cordial bienvenida a nuestro ciclo de conferencias virtuales para el día de hoy, miércoles 30 de septiembre. En nombre de nuestra magíster Elvina Medianero de Bonaga, rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí, del magíster Rubén Cabrera, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, les damos la cordial bienvenida a todos ustedes. Esperamos que esta jornada sea de mucho enriquecimiento con las experiencias que se nos van a compartir en la tarde de hoy. Así que quedan ustedes en la sala, doctor Juan Carlos, para que presente a nuestros invitados en la tarde de hoy. Bienvenidos y buenas tardes a todos. Muchas gracias al doctor Sisto Lan por sus palabras. Entonces, bienvenida a todos los presentes a este primer ciclo de conferencia organizado por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Bien, como todas las conferencias, la dinámica en este ciclo es que durante la exposición de los conferenciantes, pues se estarán anotando sus inquietudes, preguntas en el chat, y luego pues se va a dar la participación del expositor. Luego de culminada la participación del expositor, vamos a estar leyendo las preguntas que tienen a bien el auditorio hacerle a nuestros invitados especiales. Para hoy, cada expositor tendrá 45 minutos para su presentación en esta tarde. Vamos a iniciar con el primer participante en esta conferencia, el licenciado en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, maestría en Derecho de la Infancia y Adolescencia. Lo obtuvo en la Universidad Internacional de Andalucía en la República de España. Tiene una maestría en Derecho Procesal en la Universidad Nacional del Rosario en Argentina. Maestría en Docencia Superior en la Universidad Autónoma de Chiriquí, especialista en Derecho Penal y Temáticas del Sistema Acusatorio en la Universidad Autónoma de Chiriquí. También tiene una especialidad en Mediación, Conciliación, Arbitraje y Negociación en la Universidad Autónoma de Chiriquí. Está cursando el doctorado en Derechos Humanos en la Universidad de Atlantic International University de los Estados Unidos. Dentro de su experiencia profesional, ha sido coordinador de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
del Centro Regional Universitario sede de David, desde enero del 94 a diciembre del 95, cuando éramos Universidad de Panamá, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Chiriquí, en David, de enero de 1995 a diciembre del 96, profesor titular de la Universidad Autónoma de Chiriquí en estos momentos, agente del Ministerio Público en David de enero del 74 a diciembre de 1989, juez titular del Juzgado de Niñez y Adolescencia en Chiriquí, órgano judicial en David Chiriquí del 96 a junio de 2015, suplente del magistrado del Tribunal de Niñez y Adolescencia en periodos de licencia y vacaciones de los magistrados titulares en el órgano judicial, defensor público en el sistema penal acusatorio, órgano judicial David, septiembre de 2015, febrero de 2017. Expresidente del patronato del Centro de Rehabilitación de Menores, Arturo Miró, en Potrerillos, el distrito de Tolega, en Chiriquí, enero 96 a junio de 2015, a través del órgano judicial. Ex miembro de la Red Internacional de Jueces de La Haya, órgano judicial de David Chiriquí. Concedemos entonces en esta noche la primera ponencia de este primer ciclo de conferencia y le damos la bienvenida entonces con el tema procedimiento de la restitución internacional de niños, niñas y adolescentes de acuerdo al convenio de La Haya de 1980. Vamos a recibir entonces al doctor Edgar Torres Zamudio. Adelante, doctor. Buenas tardes a todos y todas. Permítame en primera instancia lamentar el fallecimiento de dos grandes juristas de la provincia de Chiriquí. El licenciado Alejo Candanedo, quien se desempeñó por muchos años en el sistema de justicia en el órgano judicial, e igualmente es hermano de nuestro compañero docente Mario Candanedo. Debo resaltar que este jurista se formó y estuvo brindando un servicio de calidad, al igual pues que lo hizo con probidad. Igualmente lamento el fallecimiento del profesor José María Lescano, compañero universitario y docente, quien deja un legado a las futuras generaciones, toda vez pues que brindó sus servicios de docencia continuamente en nuestra casa de estudios. Por otro lado, debo dar mi sentido pésame a ambas familias y pedir por ellos que Dios los reciba en su seno. Agradezco en primera instancia al decano de nuestra facultad, Rubén Cabrera, igualmente a la vicedecana Lilibet Casasola y a todos los organizadores de este evento por haberme invitado a participar en este ciclo de conferencias que conlleva un esfuerzo en este tiempo de crisis en el cual estamos con motivo de la pandemia. Quiero manifestarles que pretendo conversar con ustedes respecto a mis experiencias como juez de niñez y adolescencia, igualmente como partícipe en la Convención de La Haya, por razón pues de la designación que tuvo la Corte Suprema de Justicia de designarme representante como juez de enlace ante este organismo, y las experiencias pues que en un momento determinado evidenciamos en el ejercicio de la judicatura. Me propongo hacer una pequeña aportación y espero que para los estudiantes sea de utilidad en su formación, e igualmente para los profesionales del derecho y aquellas personas interesadas en temas relativos a los niños, niñas, adolescentes, en este caso, un instrumento de cooperación internacional para luchar contra los traslados ilícitos, sobre todo en la relación parental, y que desde 1980 la Conferencia de Derecho Privado de La Haya se preocupó de establecer un instrumento único, distinto, a fin de que los estados cooperasen en este flagelo que conlleva cada día más las movilizaciones y las afectaciones que pueden tener el niño ni adolescente en su desarrollo evolutivo. Les adelanto pues que el objeto y finalidad del Convenio de La Haya sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores es asegurar la restitución inmediata de niños y niñas adolescentes que han sido trasladados de su residencia habitual a otro estado para los efectos pues de evitar el contacto con el otro progenitor, así también lograr un escenario artificial que beneficie a sus intereses y que por tal motivo se irrespeta de manera flagrante derechos fundamentales derivados de la relación filial e igualmente los derechos que conlleva el niño de desenvolverse en su residencia habitual
donde tiene su centro de vida. Por otro lado, debo señalar que también el convenio tiene otro objetivo, que es restablecer el derecho de visita cuando este es interrumpido por motivo de que el niño o niña debe trasladarse al país donde está el progenitor no conviviente y da lugar a que sea retenido, evitando pues que mantenga el contacto con el padre que ostenta la custodia. Citando al doctor Ricardo Pérez Manrique, magistrado de la Corte Suprema de Uruguay, y con quien tuve el honor de compartir conocimiento y experiencia como partícipe de juez de enlace de mi país, debo señalar pues que él ha mostrado mucho interés en que en el sistema interamericano se cumpla a cabalidad y con eficacia el convenio de restitución internacional de menores de edad. Y se refiere precisamente que este convenio tiene un interés fundamental, toda vez pues que se debe condenar todo traslado ilícito o retención ilícita de los niños, separarlos de sus padres y sobre todo evitar que tenga un trato fluido y permanente con el progenitor no conviviente por razones pues de la negación en un momento determinado de crisis familiar, de separaciones, con motivo pues de la ruptura marital o conyugal. Para él el interés superior del niño consiste en que se respete y garantice de manera prioritaria el pleno ejercicio de sus derechos, que en el convenio de 1980 es un derecho a no ser trasladado, retenido ilícitamente y evitar que visite al padre no conviviente, y por tanto también se le impide el acceso a la justicia, comenzando pues por establecer algunas situaciones que afectan su desarrollo psicoemocional. De tal forma que cuando hablamos de la problemática de la restitución internacional, va agudizado actualmente elementos de extranjería por razón de la nacionalidad de la pareja o de los cónyuges, e igualmente también por la situación de los traslados en búsqueda de nuevas oportunidades económicas. De acuerdo al oficial letrado de enlace para América Latina del Convenio de La Haya, el doctor Ignacio Boycochea, y los trabajos realizados por la conferencia, se han identificado tres grandes rasgos que convocan o que determinan situaciones de crisis en relación pues a esas movilizaciones indebidas o a esas retenciones que en un momento determinado ejercita de manera unilateral un padre o una madre para evitar que tenga contacto con el otro progenitor, y esto da como consecuencia pues que existan fenómenos que facilitan o permiten estas conductas totalmente reprochables. De tal forma que una de las situaciones previstas es el gran desarrollo del transporte y las comunicaciones internacionales que han facilitado el intercambio de personas en el ámbito internacional. Otro de los problemas es la facilidad que hoy se cruzan las fronteras de los estados, ya sea por supresión de visas o por convenios bilaterales o multilaterales. Es así pues como la existencia de un menor control de pasaporte permite la movilidad de padres con hijos, evitando pues que se coloquen en una situación frente al sistema donde tiene la residencia habitual, y esto permite pues que se vulneren derechos derivados pues de regímenes establecidos por el país de origen o de residencia habitual del menor de edad. Otra de las probabilidades es el crecimiento y desarrollo que pueden adquirir las personas en otros estados, porque el mundo globalizado actual, las personas tienen interés de mejorar su situación económica, desestructurando el medio familiar y por un motivo u otro, ante la presunta prosperidad, alguno de los progenitores cree que con mayor condición favorable para el hijo o hija debe mantenerlos a su cuidado, interrumpiendo su convivencia habitual y su relación fluida con el otro progenitor. Por lo cual, compartiré con ustedes una presentación que he elaborado, diseñando primeramente lo que conlleva el estudio del convenio y viendo sus pros y contras en relación de la implementación en cada derecho interno, y posteriormente veremos el convenio en el marco del procedimiento nacional, atendiendo lógicamente a que en nuestro sistema
el Convenio de La Haya de 1980 se reglamentó en un instrumento de decreto ejecutivo en el cual se tomaron normas contenidas en el instrumento convencional y posteriormente se asimiló a un proceso ordinario, de tal forma pues que siguiendo la dinámica procesal se convirtió en un procedimiento urgente a un procedimiento rutinario, y esa es una de las debilidades que tiene nuestro sistema en cuanto a la implementación del Convenio de La Haya. ¿Me permiten compartir? Como indiqué, he focalizado esta exposición en determinar el papel de los actores en el procedimiento de restitución internacional de niños, niñas y adolescentes, de acuerdo al Convenio de La Haya, tomando en consideración que este instrumento tiene un carácter especial basado en la cooperación internacional de los Estados partes y en la credibilidad de la justicia de cada Estado, de tal forma que es un instrumento que reviste características fundamentales, pues en su artículo 2 insta a los estados a que dentro de su derecho interno establezcan fórmulas expeditas para que el niño ni adolescente, en el evento de que ha sido trasladado de manera ilícita, pueda retornar a su lugar de residencia habitual e igualmente restablecer la convivencia o la custodia interrumpida por la retención al momento en que se efectuaba el derecho de visitas y comunicación. Así que son dos situaciones que presenta el convenio. Alguno de los padres traslada al extranjero al niño sin autorización de viaje. En los casos pues, que ha ocurrido en nuestro país y en los países de la región, es que se requiere la autorización para que el niño salga, que en nuestro sistema, si no hay conflicto familiar, ejerciendo el derecho de patria potestad, lo pueden hacer en compañía del progenitor que realiza el viaje. Sin embargo, la movilidad que ocurre con los niños en esta situación transfronteriza obedece pues a que se conlleva con actitudes dolosas o intenciones de evitar la comunicación y la convivencia con un determinado progenitor que ostenta la custodia. Y por otro lado, el niño sale legalmente del país, evidentemente cuando sea regulado de forma judicial o de forma convencional, tratándose de acuerdos bajo la autonomía de la voluntad o porque esté en una institución, y por ello el otro progenitor que espera esa visita por razones de diversa índole, lo mantiene y lo retiene, violando pues los derechos de custodia que tenía la persona o la institución. Es importante que definamos el lenguaje porque cuando hablamos de la utilización que tiene el Convenio de La Haya de 1980 para referirse al traslado y propiamente al tema de la restitución, algunas legislaciones lo definían como tráfico, de tal forma que en estos casos lo que ocurre es que esta movilización no obedece a una condición revestida de carácter penal, porque el tráfico suele confundirse con tipos penales debidamente definidos, porque hay diferentes tráficos que conllevan a conductas punitivas, y por otro lado debemos señalar pues que la sustracción implica necesariamente que el sustractor es el que tiene una relación con el niño o niña o adolescente, y por ello pues no necesariamente conlleva una tipificación del delito. Quiero señalar que actualmente ante las situaciones de incumplimiento de decisiones judiciales relativas a la guardia y crianza, en nuestro país se ha tipificado precisamente la retención o sustracción cuando se pretende violentar pues, el derecho que conlleva la patria potestad. De tal forma que el tráfico siempre lo vamos a ver asociado a una condición de penalización y por tanto pues lo más propio es que se hable de la restitución. De tal forma que la sustracción debe ser empleado el término en relación pues el secuestro, pues algunos países han tipificado el secuestro parental. ¿Qué significa para un niño ser
privado del ambiente familiar. Y debo señalar que hay algunas acciones, lógicamente, que conllevan este tipo de conducta. En primera instancia, va a haber una separación abrupta de por lo menos de uno de los padres. De tal forma que aquí vemos que las nuevas separaciones conyugales o las convivencias que conllevan la procreación de un hijo o hija son totalmente complejas, en razón pues de que existe previamente los intereses de las personas que están en conflicto, obviando que la persona a la cual someten a estas situaciones de tensión forma parte de su familia y por ende de una necesidad de cuidado e igualmente de atención. De tal forma que va a cambiar la rutina en todo momento que el niño conocía o que estaba acostumbrado, no solamente a su rutina, sino también su entorno social, familiar y educativo. Y por otro, hay un alejamiento de otros seres queridos y ambientes familiares donde éste se desenvuelve. De tal forma que cuando hablamos de los posibles efectos, vamos a encontrar situaciones que conllevan lógicamente el análisis de las disciplinas psicológicas y psiquiátricas. Y sí quiero hacer referencia que el día 27 de julio de 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció sobre el caso de un niño AR respecto al estado de Argentina. Este niño nació en Miami y luego de su nacimiento fue con consentimiento del progenitor, la madre se traslada con el niño a Argentina y posterior entabla una restitución internacional para que retornaran a Miami. Lo que ocurrió en el desenvolvimiento de este proceso es que en el momento en que se había dispuesto por el Tribunal de Primera Instancia la restitución, fue objeto de alzadas o de impugnaciones y posteriormente la Corte Suprema de la Nación de Argentina confirmó el retorno del niño hacia el país de residencia habitual. Sin embargo, habían transcurrido con exceso varios años y ya como fue llegado recién nacido, a los 9 años es que se dispone propiamente ejecutar la restitución y conllevó pues que hubiese algunas condiciones que afectaron su salud mental, que lo llevó a ser internado en un centro médico y por tanto la madre invocó que se aplicaran medidas urgentes para preservar pues su derecho a la integridad. De tal forma que la comisión ordenó, bajo la gravedad de la situación que implicaba una afectación irreparable, que el gobierno de Argentina, a través de su sistema de justicia, suspendiera la devolución del niño hacia Estados Unidos, pues por otro lado la madre había alegado que ya existía una denuncia de secuestro parental y el padre había entablado unilateralmente un proceso de custodia que le había sido otorgada y había sido pues realizado el procedimiento inaudita parte. De tal forma que esta condición especial lleva a que analicemos que esta confusión que provoca el conflicto familiar genera algunos cambios en la personalidad del niño, sobre todo en su desarrollo evolutivo, y que crea pues algunas situaciones patológicas que por tanto hay que atender a su interés superior. De tal forma que el convenio de sustracción internacional de menores de edad conlleva básicamente resguardar primeramente la condición de sujetos de derecho en los niños y adolescentes que pregona la Convención Internacional de los Derechos del Niño, ratificada en nuestro país en el año 1990 y que ha sido un instrumento de carácter universal por razón pues de que es el corpus juris de los derechos fundamentales de los niños y niñas. De tal forma que ese instrumento, complementado con los instrumentos que pretenden proteger la identidad, sobre la dignidad, el derecho a mantener contacto personal con los padres y el derecho a integrar al desarrollo, conllevan los fines y propósitos del Convenio de la Haya. De tal forma que es importante señalar que en muchos de los casos los niños no aparecen registrados en el país donde es trasladado y la primera acción que realiza el progenitor sustractor es inscribirlo para que a través de un tribunal del lugar donde lo ha trasladado decida
entrando en confrontación su decisión con la ya adoptada en el país de origen. De tal forma que esto conlleva pues que atendamos un sistema en el cual los intervinientes van a tener que realizar diferentes roles para lograr la eficacia del convenio y a su vez que se afecte menos al niño ni adolescente inmerso en ese conflicto familiar. De tal forma que vamos a ver en el sistema dos jueces, un juez requerido, que es el juez del lugar donde se presume se encuentra el niño residiendo con el padre sustractor, y por otro lado va a haber el juez requirente que controla el contenido del resultado del acto encomendado, toda vez que existe previamente una decisión que, como indiqué, puede ser originada de una sentencia judicial, de un acuerdo voluntario de los progenitores o de una decisión administrativa cuando el niño está colocado en una institución. De tal forma, pues, que aquí hay elementos, como indicamos, de derechos de los estados. Uno, el derecho del país de residencia habitual de niño ni adolescente, y otro, las normas de derecho interno del juez requerido. De tal forma que cuando vemos el convenio, vamos a ver la intervención propiamente tal de autoridades centrales que forman parte pues del sistema de protección inmediata, y estas autoridades centrales tienen la función de colaborar entre sí, o sea, entre cada autoridad central debe mantener una comunicación fluida y, por tanto, también de auxilio para los efectos de los requerimientos que se realicen de manera oficial e instada por las partes que requieren la devolución inmediata del niño o niña adolescente al país de su residencia, o cuando se ha coartado el derecho de visita. De tal forma que en primera instancia se va a facilitar para ese padre o madre que requiere el retorno del niño una asistencia judicial que, de acuerdo a nuestro, debe contar la autoridad central con un listado de un banco de datos de abogados que brinden el servicio para los efectos de atender de manera recíproca la defensa para establecer pues la igualdad de armas en el procedimiento. Esta situación permite también que visualicemos a otros actores principales que intervienen en el procedimiento, y es el Ministerio Público en nuestro país, que representa a la sociedad, e igualmente la designación de un defensor del menor, que si bien el Código de la Familia Patrio establece la figura de la Defensoría de los Menores, esta figura propiamente no se ha instituido y se lo está brindando pues la defensa pública a través de los abogados que se destinen a esta función o esta representación. Y lo importante es que veamos básicamente... Vemos que en el caso del rol del menor de edad cobra importancia, porque aquí el ámbito subjetivo de aplicación del convenio está ubicado en un tramo etario de hasta los 16 años, de tal forma pues que ese fue un criterio que se adoptó, porque una de las excepciones que tiene el convenio para evitar la restitución es que el menor de edad sea escuchado y, de acuerdo a su discernimiento y capacidad volutiva, podría denegarse pues su retorno al país de residencia habitual, siempre que se justifique y se haga un análisis totalmente concreto a su situación frente pues a la petición de restitución. De tal forma que la Convención de los Derechos del Niño establece que debe ser oído en el proceso como parte fundamental de acuerdo a su capacidad y discernimiento. Y esa negativa, lógicamente, constituye una de las excepciones a la restitución, pero que debe ser validada estrictamente por el juzgador o juzgadora para los efectos, pues, de si esta oposición es realmente propia de su manifestación voluntaria, porque puede haber, lógicamente, interferencia o injerencia en cuanto al progenitor que lo mantiene retenido, o porque puede haber otros factores que en un momento determinado lo inciden a que manifieste su reticencia a volver al hogar donde residía habitualmente. Y ante la separación de los padres,
lógicamente, esto debe ser escuchado como parte del debido proceso, porque así pues se deviene de la interpretación de en nuestro derecho interno de la Constitución Nacional, vinculado pues al artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumento también que debe ser complementarse por razón de que participamos de un sistema interamericano de protección de derechos humanos, de tal forma que estos también convergen en un niño ni adolescente. Cuando hablamos de restitución, había comentado que se ha utilizado la terminología adecuada para evitar nominarla de secuestro, puesto que, si bien es cierto, el secuestro y sustracción apuntan a actos reprochables, la normativa lo que pretende es básicamente adecuar el lenguaje al sujeto, objeto del convenio, para los efectos pues, de que este sea tratado no en el contexto de ámbito penal, porque posteriormente veremos que una de las primeras acciones que se deben realizar es propiciar un arreglo amigable entre las partes, evitando precisamente la afectación hacia estos niños que se encuentran pues como escudos frente a una decisión contraria a sus derechos fundamentales. Y por eso vamos a ver específicamente que en inicio los estados buscaban soluciones convencionales, bilaterales y multilaterales, porque lo que se aproximaba era una situación de urgencia inmediata y por ello algunas soluciones hoy actualmente descartadas porque como el convenio se refiere a situaciones concretas, no propiamente una decisión judicial, ya no se realiza peticiones por exequatur, o sea, reconocimiento de sentencia extranjera, en virtud pues de que pueden ser varios instrumentos o varios medios de prueba relativos a la condición de la tenencia activa por parte de la persona que es vulnerada por efecto pues de el desplazamiento o la retención cuando se daban el derecho de visita. Por tanto, el convenio insta a los estados a que establece un procedimiento autónomo para evitar pues demoras innecesarias, estableciéndole un término de decisión de 6 semanas, lo cual, como indiqué, en nuestro sistema se revierte a un proceso ordinario, el cual conlleva toda una etapa probatoria y el desahogo de la prueba, igualmente la posibilidad de que el juzgador solicite pruebas en el extranjero conforme a las reglas del procedimiento judicial. De tal forma que esa es una de las condiciones que, a mi criterio, deben ser consideradas, pues el propio convenio está instando a procedimientos rápidos e inmediatos para evitar situaciones nefastas en el desarrollo emocional y psicológico del menor de edad. Por otro lado, lo que pretende el convenio son dos supuestos: la devolución por traslado ilícito y el restablecimiento de las visitas, porque la propia Convención de los Derechos del Niño, en su artículo 9, establece de manera puntual que los padres tienen derecho a tener comunicación fluida y permanente con sus hijos, aun cuando no estén conviviendo con estos, a menos que exista una causa que legalmente le impida esa relación filial. En cuanto a los requisitos en el ámbito del convenio, de manera general, entre los estados partes, siempre se va a iniciar lógicamente con una petición que el propio convenio establece a través de un formulario, en el cual lo primero que hay que acreditar es la legitimación, o sea, legitimar la acción de poder pedir la restitución. Igualmente tomar en cuenta la fecha de iniciación, toda vez que el convenio establece que no debe haber pasado más de un año de que el niño o niña ha sido trasladado hacia otro destino distinto a la residencia habitual. Y por otro lado, pues deben tener mínimamente una información de la ubicación, lo cual va a determinar tanto en el ámbito de Estado las competencias del juzgador que va a actuar en ese procedimiento de restitución, e igualmente en el ámbito interno del Estado poder distribuir de manera por reparto ese proceso para que sea atendido prontamente. De tal forma que esas condiciones han sido consideradas para los efectos de que sea verdaderamente efectivo el procedimiento de restitución.
El convenio no solamente se cimenta en la Convención de la Haya sobre aspectos civiles y la sustracción internacional de menores, sino que se complementan. Si ustedes observarán, el convenio es de 1980 y la Convención de Naciones Unidas de los Derechos del Niño de 1989, casi 10 años posterior. Sin embargo, se coloca como prevalente toda vez que es el instrumento que contiene el corpus iuris de los derechos de los niños. Y por tanto, debe ser un referente para la interpretación conjuntamente con el convenio. Y en materia de restitución, la Convención Interamericana sobre Restitución de Menores de Edad, que Panamá no la ha ratificado porque se fundamenta en la Convención de la Haya y los otros instrumentos internacionales que así se han dispuesto en el derecho interno, se complementa también con la Convención Interamericana sobre el Tráfico de Menores, igualmente el Convenio de la Haya relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños. Cuando hablamos de la Convención de los Derechos del Niño, vamos a entender un principio fundamental que, si bien leemos la Convención, en el artículo 3 señala que toda decisión que se adopte, tanto administrativa, judicial, o de que vinculen o que tenga como objeto la atención del niño, deberá hacerlo a través del reconocimiento del interés superior. Pero la Convención de los Derechos del Niño en el artículo 11 especifica precisamente una obligación de los estados para que adopten medidas en su derecho interno para luchar contra los traslados ilícitos de niños al extranjero. Para tal fin, los estados partes van a promover la concertación de acuerdos bilaterales o multilaterales o la adhesión de acuerdos existentes. De tal forma que la mayoría de los estados, más de 96, incluyendo Panamá, han ratificado el Convenio de la Haya como el medio de cooperación judicial internacional cuando se enfrenta pues una petición de restitución internacional o el restablecimiento del derecho de visita previamente establecido. El convenio tiene como finalidad la restitución inmediata de los niños trasladados en forma ilícita. Y esto es importante porque el juzgador que le corresponde realizar el procedimiento no debe pronunciarse sobre situaciones de fondo, ni tampoco determinar a qué padre corresponde la custodia o a quién le corresponde la reglamentación de visita, porque el procedimiento está enfocado a cumplir con los principios de la Convención de la Haya. Y por otro lado, se va a velar por el respeto de los derechos de custodia y de visita. Ese traslado ilícito ha sido definido por la propia convención, señalando pues que se consideran ilícitos cuando se haya producido con infracción de un derecho de custodia atribuido, separada conjuntamente una persona a una institución o a cualquier otro organismo, con arreglo al derecho vigente en el estado en que el menor tenía su residencia habitual. De tal forma que es importante señalar que se va a considerar la residencia habitual antes de que éste sea trasladado o sea retenido, y de tal manera determinar que esa custodia se ejerce efectivamente separada conjuntamente, de tal forma que en el momento del traslado tiene que haberse estado ejerciendo estos derechos y no por otras intenciones invocar ese traslado, que ese traslado se califique pues de ilícito. De tal forma que esta condición que el tratado establece nos ubica en que la legitimidad parte de quien ostenta legítimamente la guarda e igualmente el derecho de visita. Ese derecho de custodia puede resultar en particular en atribución de pleno derecho. Nuestro sistema patrio establece que la patria potestad es ejercida por ambos padres conjuntamente, que a falta de uno de ellos será ejercida por el padre sobreviviente o quien la ejerce, porque también puede un padre ser sancionado de inhabilitarse la patria potestad y de manera inmediata, de pleno derecho, la asume el progenitor no inhabilitado. Pero, sin embargo, en la dinámica de nuestro sistema interno, ocurre que siempre se tiene que acudir a la vía judicial, aunque la norma establece condiciones pues de el ejercicio de la patria potestad como conjunto de los deberes y derechos que tienen los padres respecto a sus hijos. Y por otro lado, puede ser una decisión administrativa. Cuando se trata de instituciones, específicamente en el caso de niños colocados en casas, hogares o instituciones, es una decisión que proviene lógicamente de una entidad administrativa con miras a brindarle protección
y posiblemente con vías de adopción, y en nuestra Ley General de Adopciones se permite la convivencia del niño cuya solicitud de adopción se está efectuando con los trámites normales, o sea, preadoptivos, poder convivir un tiempo en el país donde, en el evento de que sea una adopción internacional, bajo, lógicamente, supervisión. Pero ha ocurrido precisamente en algunos países que estos niños han sido sustraídos y por tanto hay que invocar la restitución a través del convenio. De tal forma que puede haber un acuerdo vigente porque nuestro sistema actual permite medios alternos de resolución de conflictos, y con las conferencias en las que participan los jueces de enlace se han establecido nuevas formas de comunicación, algunas directas precisamente para que haya la comunicación y la cooperación fluida, y por otro lado, que en el caso de los acuerdos, esto conllevan pues el ejercicio autónomo de la patria potestad, siempre que estos acuerdos no violenten derechos fundamentales. Cuando vemos la definición de custodia, la propia convención establece pues el cuidado que tiene la persona de manera permanente, también conllevado al ejercicio de la patria potestad, y en particular, bajo ese derecho de custodia, puede decidir la residencia donde va a permanecer el niño, que en nuestro país se le conoce por guarda, porque a veces algunos juristas solicitan guarda, crianza y educación, cuando el término legal conlleva lógicamente la guarda, que es la sede donde va a residir el niño de manera permanente, y la reglamentación de visita como consecuencia del derecho que tienen los padres de comunicarse de manera directa y permanente con el hijo o hija. De tal forma que el derecho de visita comprende un derecho de llevar al menor por un periodo de tiempo delimitado a otro lugar diferente a aquel en que tiene su residencia habitual. Y quiero hacer énfasis en esto, porque cuando un juez de un país reglamenta visitas con carácter internacional, que van a tener su cumplimiento en países diversos, ocurren diversas circunstancias. En primera instancia, la buena fe de los padres de cumplir en tiempo, modo y lugar la reglamentación realizada, y por otro lado, retornar de manera segura al niño a su residencia habitual. Cuando vemos las fases propiamente del procedimiento que promueve la Convención de Restitución Internacional, es que el proceso se va a iniciar en la autoridad central, quien es, en nuestro país, se encuentra ubicada en la Dirección de Asuntos Jurídicos y Tratados, donde hay un equipo de abogados que conocen las peticiones de restitución que hacen los países y se dividen por áreas, Europa, América, Asia, o los lugares donde con frecuencia pues hacen peticiones de requerimientos de restitución y mantienen una comunicación con el sistema de justicia. Y esta autoridad central tiene una función dual, pues le conlleva en primera instancia realizar actividades para la localización del niño cuando se presume que está en el territorio de un estado, pero también debe promover la solución amigable. Y una de las circunstancias que se ha discutido precisamente en la conferencia de Derecho Privado, cuando se han reunido los jueces de enlaces y sobre todo con las autoridades centrales, es que debe haber toda una infraestructura, un equipo, lógicamente, que conozca el convenio, las normas internas de cada estado que se ve inmerso en el conflicto parental, y también que esta solución propicie la devolución voluntaria o el restablecimiento del derecho de visita para no judicializar la vida de los niños y adolescentes. Sin embargo, este es una de las falencias que tiene en la función de la autoridad central, porque solamente comparten de forma muy puntual actividades de tener comunicación con la autoridad central de los países, y por otro lado, a dar un acompañamiento en la búsqueda de pruebas o de elementos que el juez requiera para tenerlo como caudal probatorio al momento de decidir. De tal forma que generalmente se va la causa al proceso judicial, y en este proceso judicial tenemos que tener claro que los que van a actuar, los representantes judiciales, solamente pueden invocar para evitar la restitución las excepciones que aparecen en el convenio, en el artículo 13 y 20, relativas pues a excepciones que deben ser estudiadas restrictivamente para evitar precisamente
crear situaciones artificiales que favorezca al padre o madre sustractora. Y esa ejecución de restitución tiene que hacerse de forma segura, de tal forma que los estados solicitan la ayuda de la autoridad central para que, como quiera que esta movilidad o retorno, generalmente los padres que han pedido el requerimiento no tienen recursos para llegar al país donde está el niño o niña y debe autorizarse cooperativamente para que esto se dé a través de las autoridades centrales, quienes en colaboración con las autoridades centrales de otro país coordinarán ese traslado o devolución del niño o la niña a su residencia habitual. Debo indicar que no escapa la publicidad de la búsqueda de hijos o hijas, de tal forma que siendo el proceso de familia y especialmente esta categoría de proceso confidencial y reservado, sin embargo la ineficacia de algunos sistemas judiciales o la lentitud de la resolución de la petición conlleva que acudan a los medios de comunicación social. Y en mi formación tuve la oportunidad de analizar el caso del niño Elian, en el caso de Cuba y Estados Unidos, que visualizamos todo un conjunto de información mediática y que posteriormente se convirtió en un tema nacional, donde el niño aparecía invisible realmente porque la preocupación era las relaciones internacionales, toda vez que Cuba no mantiene relaciones diplomáticas con Estados Unidos, pero el retorno fue todo un acontecimiento más que todo político, y por ello esta situación fue estudiada por la forma en que se incursionó en la búsqueda en el lugar donde se encontraba y las posibles repercusiones pues al margen del verdadero interés superior del niño. Esto nos lleva a entender pues que las cosas positivas del convenio es que tenemos un convenio ratificado, como dije, por más de 96 países. Hay una creciente eficacia en entender precisamente la aplicación de los convenios de restitución, porque se ha establecido las autoridades centrales la comunicación con los jueces de enlaces. En nuestro país tenemos dos jueces de enlace, uno en la sede capital y otro en Chiriquí, porque estos jueces conllevan lógicamente, primeramente tienen que estar debidamente formados, deben participar de las reuniones que realiza la conferencia y deben también tener comunicaciones con los otros jueces de enlace, así también como participar en la producción de la información que se va a publicitar en INCADAT, como el referente puede verificar todo lo que conlleva el manejo y la dinámica en que está dando pues la implementación del convenio. Por tanto, cuando hablamos de cosas positivas, se han promovido los seminarios, tanto nacionales como internacionales. Hay un programa especial de la Conferencia de La Haya para América Latina y hay un programa interamericano para prevenir precisamente y reparar los casos de sustracción internacional de menores. De tal forma que las autoridades centrales, una de las debilidades precisamente es mejorar sus infraestructuras, que el Poder Judicial tenga lógicamente práctica en la aplicación de los convenios internacionales. Así lo ha instado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que debemos aplicar la convencionalidad como principio fundamental, porque los estados han ratificado en su mayoría convenios relativos a derechos humanos, y sobre todo que se tome en cuenta el factor tiempo. Primeramente el procedimiento ágil, rápido y expedito que pregona nuestro sistema de justicia, e igualmente pues tomar en cuenta la intervención de la autoridad central más dinámica y oportuna para los efectos de brindar el auxilio judicial internacional. Debo señalar que se ha visualizado a través de las reuniones, y esto no lo digo dentro del contexto interno, solamente a nivel macro, que existen experiencias que en un momento determinado no conocen el sistema de aplicación progresiva que tiene el convenio, lo cual también se sugiere a las academias, precisamente a las universidades, que sea parte lógicamente de un análisis, y por otro lado la participación de jueces constantemente en la evaluación y desarrollo y difusión del convenio. Debo mencionar pues que las situaciones negativas, el factor tiempo, tenemos un procedimiento muy especial, 6 semanas de resolución del conflicto,
interpretar adecuadamente el interés superior del niño bajo la visión de sus derechos fundamentales, no confundir la decisión con custodia y restitución, porque al juez requerido le está vedado decidir situaciones de fondo. No debe interpretarse ampliamente las excepciones que establece el convenio en el artículo 13 y debe haber una cooperación administrativa y judicial de manera permanente. De tal forma que ha habido situaciones por reglamentación procesal, ha habido también falta de conocimiento de los principios del convenio, precisamente en los tiempos de fijación de audiencia, de las pericias que complementan el caudal probatorio, la flexibilidad de la prueba, que aquí no se requiere una prueba totalmente de carácter público, sino que los elementos probatorios son valorados en el contexto de lo que suministran las partes. Y por otro lado, se pretende que haya una concentración de una jurisdicción especial que debidamente capacitada que atienda este tema de manera puntual. Y el transcurso del tiempo es importante, pues perjudica porque el término perentorio o de prescripción de la acción está diseñado pues a un término de 1 año. El convenio pues debe aplicarse urgentemente para que se cumplan sus objetivos. De manera que hay que privilegiar el interés superior en todo su contexto, un tema que para algunos conlleva interpretaciones de la visión de los adultos, pero que las interpretaciones tanto de las conferencias, de las decisiones de tribunales internacionales, todas apuntan pues a evaluar la residencia habitual y que el jugador de la residencia habitual es el más idóneo para resolver la controversia y controlar aquellas situaciones que han sido puestas en conocimiento que dan lugar pues a que el padre, bajo su criterio, retenga al niño o lo traslade a otro lugar. De tal forma que hay que decidir no significa custodia y el juez debe entender que no está llamado a decidir en cuál de los países va a estar el niño o va a estar mejor porque algunos por razón de nacionalismo o por razón económica creen que debe estar en un lugar donde se le dota de otras ayudas que da el Estado, o es importante entender que no se decide qué padre o niño es mejor. Es importante también señalar pues, que en muchos casos se invierte tiempo en evaluar a prima facie, y esto ocurre visualizado en el contexto ya del procedimiento en el país donde se ha requerido la devolución del niño, porque se comienza a estudiar es la casa donde reside, pero no se ha invocado que el lugar es totalmente contrario a su desarrollo y por tanto no hay que agotarse en esto, sino verificar realmente las excepciones que establece el convenio. Y por otro lado, en el caso de la violencia doméstica o de maltrato al niño ni adolescente, hay que contar lógicamente con el auxilio de la jurisdicción de la residencia habitual cuando se está objetando la restitución por esta causa. Debo señalar pues que generalmente se amplía de manera, por decirlo así, en el contexto de las cuestiones que debe explorar el juez, sino que él debe escuchar con detenimiento las objeciones y sobre todo cuando el niño es escuchado de acuerdo a su capacidad y discernimiento para explorar si no está introyectado por otros intereses de las partes o de sus progenitores. Y cuando hablamos de esas excepciones vamos a encontrar un fenómeno patológico que es la alienación parental, que no es más que evitar el contacto del niño o niña con sus padres. Por tanto, el convenio lo que quiere es dinamizar la velocidad en el procedimiento para evitar estos efectos que lógicamente traen como consecuencia una situación de afectación psicológica ante la ambivalencia que puede tener el niño y la lealtad a uno de sus padres y buscar el regreso del niño de manera segura. Debo señalar que ha habido pues en algunos sistemas falta de confianza en el sistema judicial, sobre todo en los sistemas de protección familiar en el extranjero, y algunas falta de coordinaciones con relación a la dinámica entre autoridades centrales y los sistemas de justicia. Este es un convenio de cooperación. Para ello se han desarrollado canales de comunicación centrales, se han establecido situaciones de redes para los efectos también de conocer los derechos internos, cómo se desarrolla el sistema de protección,
y esto se toma en cuenta pues a la hora de determinar la ilicitud del traslado, valorar las excepciones planteadas y ejecutar la restitución de visita. De tal forma que en Panamá este convenio tiene su aplicación o su desarrollo tomando en cuenta los instrumentos internacionales, el convenio sobre derechos del niño, que es ley 15 de 1990, el convenio sobre aspectos civiles de la Sustracción Internacional de Menores, ley 22 de 1993, la Convención Interamericana sobre el Tráfico Internacional de Menores de Edad, y para los sistemas tanto de estados partes, o sea, el sistema internacional y el sistema interno, la conferencia tiene un informe Pérez Vera, que se lo recomiendo, le den lectura, Elisa Pérez Vera, que han hecho un estudio integral del convenio y se promueve de que sea parte pues de fuente de interpretación del convenio de La Haya. De tal forma que en nuestro sistema el trámite procesal está reglamentado por el Decreto Ejecutivo 222 de 31 de octubre de 2001 y debemos indicar que inmediatamente que un juez requerido debe fijar en un auto la celebración de la audiencia, y como indiqué, una de las críticas que se visualiza es que volvemos al procedimiento ordinario, donde lógicamente hay que cumplir todas las fases: presentación de demanda, contestación de demanda, en la fase probatoria, en el juicio oral, y por tanto, al momento de desarrollar el procedimiento, conlleva pues una dilatación en la decisión oportuna y dentro del término de los 6 semanas que establece el convenio. Esto lo vemos en este decreto, que en el evento pues de que el demandante no cuente con recursos económicos suficientes, por razón de reciprocidad, se va a proceder a nombrar un defensor de oficio, o sea, un apoderado judicial que represente al demandado o al progenitor. Generalmente se solicita por intermedio de la autoridad central que este requerente informe si no tiene las condiciones económicas. Aquí no impera el beneficio procesal gratuito. Aquí opera la reciprocidad de los estados en brindar el mismo servicio público a las partes que participan en el procedimiento de restitución. Por otro lado, debemos señalar pues que las notificaciones se van a realizar a los representantes judiciales que son parte de la República de Panamá. Al igual, la autoridad central es el vehículo de comunicación y va a estar pendiente precisamente para cooperar con el sistema judicial para comunicar a la autoridad central del requirente. Si fracasa la fase voluntaria, se va a la fase judicial, como había indicado. Las autoridades centrales deben facilitar el procedimiento judicial para conseguir la restitución y deben facilitar la obtención de asistencia jurídica judicial, y por otro lado pueden requerir explicaciones ante demoras en los pronunciamientos cuando se extiende por más de 6 meses. Y ocurre una situación totalmente importante, porque se pueden adoptar medidas cautelares temporales como impedimento de salida del país del padre que se encuentra en el territorio del país donde fue llevado el niño o niña. Puede haber una fijación de una concurrencia periódica que generalmente se hace ante el juzgado y de manera supervisada con la intervención de los equipos interdisciplinarios que están adscritos a ese tribunal, y como medida cautelar la retención de pasaporte.